Mi nombre no importa. Lo que importa es cómo desenmascaré al cirujano que robaba corazones en 2 continentes. Esta es la historia de cómo el doctor Carlos Mendoza, el cardiólogo más prestigioso de Madrid, robó 47 corazones de pacientes indígenas mexicanos para trasplantarlos a millonarios europeos. Y como una muerte sospechosa en el Hospital General de México me llevó a descubrir la red de tráfico de órganos más sofisticada entre España y América Latina. Bienvenido a Tras la Pista. Si esta investigación te hace cuestionar el turismo médico internacional, no olvides seguir el canal y activar las notificaciones. Porque después de escuchar esta historia, nunca verás los trasplantes de la misma manera. El doctor Carlos Mendoza era la personificación del milagro médico español. A los 48 años, había realizado más de 800 trasplantes cardíacos exitosos en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, convirtiéndose en la esperanza de miles de pacientes en toda Europa. Su reputación trascendía fronteras. Políticos, empresarios y celebridades viajaban específicamente a Madrid para ser operados por sus manos legendarias. La lista de espera era de 18 meses, sus honorarios alcanzaban 100,000 euros por procedimiento. Carlos había revolucionado las técnicas de trasplante cardíaco, reduciendo cirugías de 8 horas a 4 horas, con tasas de supervivencia del 98%. Sus colegas lo llamaban el mago del corazón. El rey de España le había otorgado la Orden del Mérito Civil. Pero detrás de esa bata blanca se escondía un depredador que había encontrado la fuente perfecta de órganos frescos, los corazones de indígenas mexicanos que nunca serían reclamados. Carlos no salvaba vidas. Las robaba de los pobres para vendérselas a los ricos. Lo que no sabía era que yo estaba a punto de seguir sus pasos desde las clínicas de Madrid hasta los barrios más pobres de la Ciudad de México. Todo comenzó el 23 de julio de 2024, cuando mi colega detective Rosa Hernández me llamó desde Ciudad de México. Había una muerte sospechosa que requería investigación internacional debido a conexiones españolas. María Ischel, mujer indígena de 34 años originaria de Chiapas, había muerto durante una cirugía cardíaca rutinaria realizada por un cirujano voluntario español que visitaba mensualmente el hospital como parte de una misión médica humanitaria. Según registros médicos, María había ingresado con una condición cardíaca menor que requería reparación simple de válvula. La cirugía se había extendido de 2 a 6 horas debido a complicaciones imprevistas. El doctor Carlos trabajó incansablemente para salvarla, me explicó el director. Pero a veces, incluso los mejores cirujanos no pueden vencer el destino. Lo que me llamó la atención no fue la muerte en sí. Fue lo que encontré en la morgue. El patólogo me mostró las incisiones. Esta técnica de sutura es extraordinariamente sofisticada. ¿Y observa esto? Me señaló donde debería haber estado el corazón de María. La extracción fue perfecta. Profesional. Como si hubiera sido realizada para preservar el corazón para otro uso. María Ischel no había muerto por complicaciones. Le habían robado el corazón con precisión quirúrgica. Decidí revisar todos los casos del doctor voluntario español en México durante los últimos 18 meses. Lo que encontré era un patrón tan sistemático que parecía una operación comercial disfrazada de altruismo médico. Durante ese periodo, 23 pacientes indígenas habían muerto durante las misiones humanitarias del doctor español, comparado con 3 muertes en todas las demás cirugías extranjeras combinadas. Patrón de víctimas, todas indígenas pobres, sin familia en la ciudad, con corazones sanos según estudios preoperatorios. Patrón temporal, las muertes coincidían exactamente con las visitas mensuales del cirujano español. Patrón médico, extracciones perfectas de órganos, técnica europea avanzada imposible de replicar localmente. Investigué el lado español. Durante los mismos 18 meses, las clínicas privadas de Madrid habían realizado 23 trasplantes milagrosos con tiempos de espera imposiblemente cortos. Pacientes millonarios recibían corazones perfectamente compatibles en días, cuando la lista nacional de trasplantes tenía espera de años. Los corazones que desaparecían en México aparecían en Madrid exactamente 48 horas después. Investigar al doctor Carlos Mendoza requería coordinación entre España y México. Contacté a Interpol y la Policía Nacional Española para establecer un caso de crimen organizado transcontinental. Desarrollé una identidad como periodista médico español interesado en documentar turismo médico solidario. Carlos aceptó personalmente concederme una entrevista sobre su labor humanitaria en México. Durante 2 horas,
Carlos me describió su pasión por ayudar a los más necesitados. Es mi deber como médico español llevar nuestra excelencia médica a pueblos que no tienen acceso a medicina avanzada. Cada mes viajo a México costeando personalmente mis gastos. Pero investigué sus finanzas personales. Carlos ganaba 2 millones de euros anuales solo de trasplantes privados, vivía en una mansión de 5 millones en Las Rozas, y sus viajes humanitarios coincidían perfectamente con depósitos bancarios millonarios. Primera anomalía. Los gastos de sus misiones humanitarias eran facturados como deducciones fiscales por 400,000 euros anuales. Segunda anomalía. Sus cuentas bancarias mostraban ingresos 300% superiores a cualquier salario médico legítimo en España. Tercera anomalía. Poseía propiedades en México valoradas en 8 millones de euros, imposibles de adquirir con ingresos médicos declarados. Su altruismo era el negocio más lucrativo de su carrera médica. Para entender la operación completa, rastreé la logística del tráfico de órganos entre México y España. Carlos había desarrollado una cadena de suministro internacional sofisticada. Carlos usaba vuelos privados Madrid-México con equipamiento médico especializado. Sus maletas diplomáticas, protegidas por acuerdos médicos internacionales, nunca eran inspeccionadas por aduanas. En Ciudad de México, había establecido un laboratorio secreto en la colonia Roma donde procesaba órganos antes del transporte intercontinental. Equipamiento de preservación avanzado mantenía corazones viables durante las 48 horas de viaje. Grabación interceptada, 15 de agosto. Carlos, el corazón mexicano está preparado y empacado. El vuelo sale en 3 horas. Confirma que el paciente español esté listo. Asistente, ¿se refiere al millonario alemán? Carlos, exacto. 800,000 euros por un corazón indígena perfecto. Negocio redondo. Carlos había perfeccionado cada aspecto de la cadena, corazones robados en México, transportados en 48 horas, trasplantados en Madrid, facturados como milagros médicos a precios millonarios. Cada corazón mexicano se convertía en 800,000 euros de ganancia española. Para obtener evidencia directa de la metodología de Carlos, me infiltré como técnico médico voluntario en el Hospital General durante su próxima visita mensual a México. Durante una semana, observé su rutina, llegaba con donaciones de equipamiento médico avanzado, revisaba expedientes de pacientes indígenas, y seleccionaba casos específicos para sus cirugías especializadas. Día de la operación, 8 de septiembre. 8 de la mañana, Carlos revisa expedientes, marca casos médicamente interesantes. 10 de la mañana, selecciona a Esperanza Morales, 28 años, madre soltera de Oaxaca. 12 del mediodía, cirugía comienza, personal médico mexicano excluido del quirófano. 4 de la tarde, complicaciones fatales, Esperanza oficialmente muere. 6 de la tarde, Carlos prepara muestras biológicas para investigación europea. En su laboratorio secreto, instalé microcámaras que grabaron a Carlos extrayendo meticulosamente el corazón de Esperanza y preparándolo para transporte refrigerado. Perfecto, murmuró mientras empacaba el órgano en solución preservante. El paciente alemán tendrá su milagro mexicano mañana por la mañana. Tenía grabado al médico más respetado de España cosechando corazones humanos como si fueran vegetales para exportación. Con evidencia abrumadora del tráfico transcontinental de órganos, coordiné una operación simultánea España-México para capturar a toda la red criminal. La operación Corazón Robado se ejecutó el 15 de septiembre a las 6 de la mañana en ambos países. Madrid, arrestos en clínicas privadas durante trasplante en progreso. México, arrestos en hospital y laboratorio secreto durante preparación de órganos. En Madrid, encontramos a Carlos realizando un trasplante con un corazón mexicano que había llegado 24 horas antes. El paciente, un industrial alemán de 67 años, había pagado 1,2 millones de euros por un trasplante expedito sin lista de espera. En México, decomisamos el laboratorio completo con 3 corazones preparados para envío, equipamiento de preservación valorado en 2 millones de euros, y un archivo detallado de 47 víctimas documentadas. Carlos fue arrestado en pleno quirófano del Hospital Ramón y Cajal, con las manos ensangrentadas y un corazón mexicano a medio trasplantar. Su expresión al vernos fue de shock genuino. Por primera vez en 4 años, había perdido control de su operación transcontinental. Esto es una violación inadmisible de la cooperación médica internacional, protestó mientras le colocábamos las esposas. Soy el cardiólogo más prestigioso de España.
El conquistador de corazones había sido conquistado por la justicia internacional. La investigación completa de las operaciones de Carlos reveló el alcance devastador de su imperio criminal durante 4 años. Había operado la red de tráfico de órganos más sofisticada jamás documentada. En su mansión de Las Rozas encontramos evidencia que superó nuestras expectativas: 8.5 millones de euros en efectivo, 23 cuentas bancarias en paraísos fiscales, y registros detallados de cada transacción criminal transcontinental. Víctimas documentadas: México, 47 indígenas asesinados para extracción de corazones. España, 47 trasplantes ilegales realizados en clínicas privadas. Europa, pacientes de 12 países compraron corazones robados. Análisis financiero criminal: 47 corazones vendidos por 800,000 euros promedio igual a 37.6 millones de euros. Gastos operativos, laboratorio, transporte, sobornos, igual a 5 millones. Ganancia neta criminal igual a 32.6 millones de euros en 4 años. Carlos había mantenido registros como si fuera contabilidad empresarial: nombres de víctimas mexicanas, especificaciones técnicas de corazones, precios cobrados a pacientes europeos, y ratings de satisfacción basados en supervivencia post-trasplante. Documento encontrado, lista de precios 2024. Corazón joven indígena, 18 a 25 años 1,200,000 euros. Corazón adulto sano, 26 a 40 años 800,000 euros. Corazón estándar, 41 a 50 años 600,000 euros. Corazón premium sangre tipo O negativo, 1,500,000 euros. Carlos había convertido la pobreza mexicana en lujo europeo, corazón por corazón robado. En custodia, Carlos mostró una arrogancia que me heló la sangre. No negó los crímenes, pero los justificaba como optimización de recursos médicos globales y darwinismo médico aplicado. ¿Sabe cuántos corazones se desperdician diariamente en México?, me preguntó durante el interrogatorio. Indígenas que mueren de pobreza, enfermedades prevenibles, violencia. Yo salvé esos corazones para personas que podían aprovecharlos productivamente. Carlos había desarrollado una filosofía completamente supremaquista disfrazada de medicina avanzada. Un corazón mexicano que salva a un industrial alemán genera empleos, tecnología, progreso económico. Ese mismo corazón permaneciendo en un pecho indígena solo perpetúa pobreza, subdesarrollo y dependencia social. Describió meticulosamente su metodología como darwinismo médico acelerado y transferencia optimizada de recursos biológicos. Fase 1. Identificación de recursos biológicos subutilizados en poblaciones marginadas. Fase 2. Extracción técnicamente perfecta para preservar calidad del producto. Fase 3. Transporte intercontinental con tecnología de preservación avanzada. Fase 4. Implantación en receptores de alto valor social y económico. Fase 5. Reinversión de ganancias en expansión de cobertura médica optimizada. Cada corazón robado era una inversión en el futuro de Europa, continuó Carlos. Cada indígena sacrificado salvaba una vida que realmente importaba para el desarrollo mundial. Es evolución dirigida científicamente. Confesión completa grabada. No cometí 47 asesinatos. Realicé 47 transferencias de recursos biológicos para optimización social global. La medicina moderna requiere decisiones difíciles sobre quién merece vivir. Para Carlos, no había sido un criminal. Había sido un optimizador de supervivencia humana operando más allá de limitaciones éticas tradicionales. La investigación completa reveló no solo la magnitud criminal, sino el dolor humano devastador causado en comunidades indígenas de México. Viajé personalmente a Chiapas, Oaxaca y Guerrero para conocer las familias destruidas. María Ischel había viajado 12 horas en autobús desde su comunidad en Chiapas para una cirugía que salvaría su vida. Dejó 3 hijos pequeños esperando su regreso. Nunca volvió a casa. Esperanza Morales trabajaba vendiendo artesanías tradicionales para pagar la educación de sus hijos. Su complicación médica condenó a su familia a la pobreza extrema. José Mendoza era curandero tradicional respetado que buscaba combinar medicina ancestral con medicina moderna. Su muerte privó a toda la comunidad de conocimientos medicinales milenarios. Las familias me describieron cómo habían confiado en el doctor español, debido al prestigio histórico de la medicina europea y la esperanza de acceder a tratamientos avanzados.
Creíamos que España nos ayudaría como hermanos latinos, me dijo doña Carmen, madre de María Ischel. Pensábamos que después de 500 años, los españoles venían a sanar, no a conquistar. No sabíamos que veníamos como ganado al matadero europeo. Impacto comunitario. Las muertes no solo destrozaron familias individuales, sino que destruyeron la confianza de comunidades enteras en la medicina moderna, forzándolas a regresar exclusivamente a medicina tradicional. Trauma generacional. Los hijos de las víctimas desarrollaron desconfianza profunda hacia médicos extranjeros, creando barreras para futura atención médica legítima. Carlos había explotado no solo la pobreza económica, sino la vulnerabilidad cultural de pueblos que conservaban respeto histórico hacia España. El juicio de Carlos Mendoza se convirtió en el primer caso de crímenes transcontinentales juzgado simultáneamente en España y México mediante videoconferencia internacional. Un precedente histórico en cooperación judicial. Carlos enfrentaba cargos en ambos países, 47 homicidios y tráfico de órganos en España, 47 asesinatos y violación de soberanía nacional en México. Durante 3 semanas, testimonios de familias indígenas mexicanas llenaron tribunales españoles vía satélite. Por primera vez, Europa escuchó directamente el dolor causado por su héroe médico en comunidades olvidadas. Testimonio de doña Carmen. Mi hija María confiaba en ustedes, españoles. Decía que los doctores de España eran los mejores del mundo. Murió creyendo que España la salvaría. Ustedes mataron esa confianza junto con mi hija. Mi testimonio. Durante 8 horas detallé la metodología de investigación transcontinental, la evidencia recopilada en ambos países, y la coordinación internacional necesaria para desarmar la red criminal. La defensa argumentó trastorno de Salvador que llevó a Carlos a métodos extremos para salvar el mayor número de vidas posible. Pero la evidencia mostraba planificación meticulosa, supremacismo racial sistemático y enriquecimiento personal masivo. El jurado deliberó durante 26 horas. El veredicto, culpable en todos los cargos en ambas jurisdicciones. Sentencia binacional. España, 470 años de prisión, 10 años por cada víctima. México, cadena perpetua sin posibilidad de extradición. Confiscación, total de todos los bienes adquiridos mediante crimen. El conquistador de corazones pasaría el resto de su vida pagando por cada latido que robó. El caso Carlos resultó en las reformas médicas internacionales más importantes en las relaciones España-América Latina desde las independencias nacionales. Las vulnerabilidades que había explotado fueron sistemáticamente eliminadas. Protocolo Mendoza, implementado en España. Supervisión obligatoria de todos los cirujanos en misiones médicas internacionales. Rastreo satelital de todo equipamiento médico exportado a América Latina. Auditorías financieras anuales de médicos con ingresos anómalos. Prohibición de equipos médicos personales en vuelos diplomáticos. Protocolo Ischel, implementado en México. Presencia obligatoria de médicos mexicanos en todas las cirugías realizadas por extranjeros. Videovigilancia en quirófanos durante operaciones con participación internacional. Protección especial para poblaciones indígenas en hospitales públicos. Verificación internacional de compatibilidad en todos los trasplantes de órganos. Cooperación médica España-México. Ambos países establecieron un programa médico binacional con transparencia total, intercambio ético de profesionales y protocolos de seguridad estrictos para poblaciones vulnerables. Compensación histórica. España pagó 50 millones de euros en compensaciones directas a comunidades indígenas afectadas. México estableció hospitales especializados en las regiones de origen de las víctimas. Tecnología de seguridad. Sistema internacional de rastreo de órganos previene futuros tráficos entre países latinoamericanos y europeos, con alertas automáticas por patrones anómalos. La Organización Mundial de la Salud estableció el Protocolo Carlos Mendoza como estándar internacional para prevenir tráfico de órganos mediante cooperación médica corrupta. El legado criminal de Carlos se convirtió en la protección médica más avanzada para poblaciones vulnerables de América Latina. Trabajé con psiquiatras especializados en crímenes raciales y supremacismo médico para entender cómo Carlos había desarrollado una mentalidad tan extremadamente supremaquista disfrazada de excelencia médica profesional. Carlos sufría de síndrome de superioridad médica combinado con racismo colonial inconsciente profundamente arraigado. En su mente retorcida, había evolucionado más allá de la medicina tradicional hasta convertirse en un optimizador de recursos humanos globales. Factores psicológicos que crearon al criminal.
Éxito médico temprano y excepcional que inflató su ego hasta niveles mesiánicos. Exposición constante a élites europeas millonarias que reforzó sentimientos de superioridad racial. Educación médica europea que minimizó sistemáticamente el valor de medicina tradicional latinoamericana. Mentalidad colonial española inconsciente hacia pueblos latinoamericanos como recursos. Deshumanización gradual de pacientes pobres como material médico disponible. Escalación criminal documentada. Primeros experimentos con técnicas avanzadas en pacientes pobres sin consentimiento. Racionalización de muertes como contribución necesaria al avance del conocimiento médico. Primer robo de órgano justificado como rescate de recurso para uso optimizado. Desarrollo de red comercial sistemática con precios fijos y procedimientos estandarizados. Operación industrial completa con justificación supremaquista y filosófica elaborada. Señales de alerta que fueron sistemáticamente ignoradas. Tasas de éxito médico estadísticamente imposibles para cualquier cirujano humano. Resistencia extrema a supervisión médica durante misiones humanitarias internacionales. Comentarios despectivos frecuentes sobre limitaciones y capacidades médicas mexicanas. Lifestyle personal completamente incompatible con salarios médicos públicos o privados legítimos. Insistencia obsesiva en trabajar exclusivamente con poblaciones vulnerables sin representación legal. Mi recomendación profesional: la medicina internacional necesita desarrollar protocolos de detección antisupremaquistas tan estrictos y sistemáticos como los actuales protocolos anticorrupción. 3 años después del arresto de Carlos, la medicina España-México se había transformado completamente. Su red criminal había sido completamente desmantelada, las víctimas habían sido apropiadamente honradas, y la cooperación médica era más ética y transparente que nunca en la historia. Resultados concretos de las reformas. 0% de casos médicos sospechosos en misiones binacionales durante 36 meses consecutivos. 47 familias indígenas recibieron compensación integral y atención médica permanente y gratuita. 156 médicos españoles y mexicanos certificados en ética médica transcultural. 23 hospitales completamente renovados en regiones indígenas con tecnología española de última generación. Programa Corazones Hermanos. España y México establecieron intercambio médico con transparencia absoluta, beneficiando poblaciones vulnerables con medicina ética avanzada y respeto cultural. Hospital María Ischel, construido en Chiapas con tecnología médica española y medicina tradicional mexicana completamente integrada, símbolo permanente de cooperación médica respetuosa. Memorial de las víctimas: 47 placas conmemorativas en el Hospital Ramón y Cajal honran a los indígenas mexicanos asesinados, recordando que medicina verdadera no conoce fronteras, razas, ni clases sociales. Educación médica renovada. Todas las escuelas de medicina españolas incluyen cursos obligatorios sobre ética médica transcultural, historia de medicina tradicional latinoamericana y prevención de supremacismo médico. Investigación médica conjunta. Programas de investigación Spain-México combinan medicina moderna europea con conocimientos tradicionales indígenas, creando tratamientos más efectivos y culturalmente apropiados. Cada 15 de septiembre, aniversario del arresto de Carlos, se celebra el Día de la Medicina sin Fronteras Éticas en ambos países, recordando que cooperación médica debe unir pueblos, nunca explotarlos. El conquistador que robó corazones se convirtió en el símbolo permanente de por qué la medicina debe servir a la humanidad sin distinción de raza, nacionalidad o clase económica. El caso Carlos me enseñó que cuando la medicina se corrompe con supremacismo racial y explotación económica, no solo se pierden vidas individuales, sino que se traicionan los valores más sagrados de hermandad y cooperación entre pueblos hermanos unidos por historia y cultura. Carlos había pervertido 500 años de conexión histórica España-México, convirtiendo la historia compartida en un arma sofisticada de explotación médica. Había usado el prestigio médico español para cazar víctimas mexicanas vulnerables, traicionando la confianza construida durante generaciones de intercambio cultural. Durante los meses investigando en ambos países, aprendí que los crímenes transculturales son particularmente devastadores porque destruyen puentes históricos entre civilizaciones hermanas. Pero también aprendí que la justicia transcultural es proporcionalmente más poderosa porque une a pueblos diversos contra la injusticia común. La cooperación España-México para arrestar a Carlos y desmantelar su red demostró que cuando países hermanos trabajan unidos por justicia, ningún criminal puede esconderse detrás de fronteras, privilegios o prestigio profesional.
Este caso me enseñó que los criminales más peligrosos para la humanidad no son aquellos que atacan otras culturas desde afuera. Son aquellos que las explotan sistemáticamente desde adentro, usando supuestas buenas intenciones y prestigio profesional. Y que la medicina verdadera no conoce fronteras nacionales, diferencias raciales, ni distinciones de clase social. Porque al final, todos los corazones humanos laten exactamente igual. Sin importar si nacieron en los barrios elegantes de Madrid o en las montañas remotas de Chiapas. Y todos merecen la misma oportunidad de seguir latiendo. La próxima vez que escuches sobre milagros médicos internacionales, recuerda que detrás de cada trasplante hay una historia que tal vez nunca conocerás. Carlos nos recordó que debemos celebrar la cooperación médica, pero también vigilarla. Que el prestigio profesional no garantiza ética humana. Yo sigo aquí, investigando casos donde la medicina se convierte en crimen. Donde el bisturí se transforma en arma de explotación. Por María, por Esperanza, por todos los corazones robados, y por la medicina ética que todos merecemos. Esto fue Tras la Pista.